Dios les bendiga. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios en esta noche. Lo haremos en el capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Es un tiempo para que Dios hable a nuestro corazón, para que Dios nos enseñe cómo vivir en forma agradable, para lo cual le pedimos su bendición y su dirección en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. El Antiguo Testamento tiene profecía, estatutos, mandamientos, historias que mueven nuestro corazón y nuestra fe. Todo lo que allí está escrito tiene que ver con nuestras vidas, con nuestra vida espiritual, sobre todas las cosas. La Biblia es un libro para nuestra alma, para nuestro corazón, para que conozcamos a Dios. Así que cuando leemos una historia del Antiguo Testamento o alguna instrucción para el pueblo de Dios, ¿tiene significado para ti? ¿Tiene significado para mí? Hoy vamos a hablar de las batallas que libró el pueblo de Israel y cuál fue la palabra que Dios le dio a ese pueblo, qué actitud debían tener cuando fueran a enfrentar a un enemigo. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Es importante que nos demos cuenta que siempre habrá enemigos, y desde ese instante que Israel caminó con Dios y salió de Egipto, y luego entraría a la tierra prometida, allí en la tierra prometida habría enemigos. ¿Y qué es un enemigo? Un enemigo simplemente es una persona que se opone a nuestra vida, que quiere el mal para nosotros, que no quiere nuestro progreso. Es un adversario. Si es posible, y a veces llega al extremo de desear nuestra muerte. Pues dice la Biblia, y cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, dando por sentado que habría guerra. Es bueno que entendamos cuando hablamos de la vida espiritual, que cuando nos convertimos, cuando usted recibió a Jesús como Señor, cuando vienes al conocimiento de Dios, hay una guerra, comienza una guerra. Antes estabas en paz, supuestamente estabas en paz con el adversario, el diablo, porque eras parte de su reino. Hacías por naturaleza lo que el príncipe de este siglo ponía en tu mente y en tu corazón. Por tanto, no había guerra entre tú y él, y tenías buena concordancia con el mundo. Pero cuando te conviertes a Jesús y comienzas a aprender su palabra, sus leyes, sus estatutos, te das cuenta que es una vida nueva, y de momento vas a encontrarte luchando contra el mundo, luchando contra filosofías, ideas que van en contra de las Escrituras. Y en ese instante comienza la guerra. A veces la guerra es contra tus más íntimos amigos, contra tu casa, tu familia, tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo, tu vecino. Tu guerra también es con tu propia carne, y los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu, dice la Biblia. Recibes una naturaleza espiritual que anhela agradar a Dios, mientras la carne pues simplemente quiere satisfacer sus deseos naturales y terrenos. Así es que tienes guerra. Ahora tienes una guerra espiritual, tienes una guerra de obedecer a Dios. Es una lucha de hacer lo bueno, lo justo, lo honorable, que agrada al Dios Altísimo. Y si extrapolamos esta historia, vamos a tratar de analizar, de entender que lo que aquella gente tuvo como guerra física es lo que tú y yo tenemos a veces como guerra espiritual. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Ya se está planteando que iba a haber una guerra donde en muchas situaciones el enemigo iba a estar más capacitado que tú en lo físico. Israel no tenía caballos ni tenía carros. En el desierto no hubo herreros que le hicieran carros de combate. No tenían caballos diseñados para
la guerra, pero donde ellos iban a encontrar un pueblo con murallas, un pueblo que estaba listo para defender sus ciudades. Así es que cuando ellos entraran, iban a encontrar gente preparada para la guerra, y a veces más grande que tú, no solamente en número, y a veces en lo físico, más fuerte que ellos. Cuando usted va a la guerra y se da cuenta que el ejército que le enfrenta tiene armas que usted no tiene y que está mejor preparado que usted en número y en fortaleza y en tamaño, lo natural es que usted tenga miedo. Pero Dios lo sabía, y por eso lo primero que le dice, la primera palabra que le dice es: no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Qué interesante, la razón es poderosa, simple, pero más que suficiente. No tengas temor, porque Jehová tu Dios está contigo. Dios está contigo. Es lo que hemos aprendido de parte de Dios cuando nos hemos convertido y cuando recibimos al Señor. Y la Biblia nos enseña que Él nunca te dejará, nunca te desamparará. ¿Lo puedes creer? Dios está contigo. No te abandona. Él lo ha dicho. Y luego dice: cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Otra cosa muy importante, y es que la batalla no iba a ser de lejos. No es como hoy día que los ejércitos modernos pueden atacarse con aviones desde muy lejos, tienen proyectiles teledirigidos, sino que era una guerra cuerpo a cuerpo. Frente, te acercabas al enemigo. No había tal cosa como tú enviar un satélite con un avión sin piloto, un dron, para tú atacar. No, tenías que enfrentar a tu enemigo con la espada en la mano y de momento encontrar un hombre más grande que tú, con su armadura, para enfrentarte. Esas batallas físicas eran muy reales, pero un gran significado espiritual. Y notamos que de hecho, quien se pondría en pie para hablarle al pueblo no era un general de 4 estrellas, no era alguien que sabía de estrategias militares, sino que era el sacerdote, el que representaba a Dios. Y es porque Israel fue en sus comienzos un reino teocrático. Significa que Dios era el centro de la vida del pueblo, que Dios gobernaba, Dios decía, Dios movía, Dios revelaba, Dios guiaba al pueblo. Durante todo el tiempo fue así. Cuando entra en la tierra prometida, fue de esa manera por un tiempo, hasta que un día el pueblo quiso tener reyes como los demás pueblos de la tierra. Se cansaron de que un juez que representaba a Dios les dirigiera. En otras palabras, rechazaron a Dios para elegir un rey. Samuel fue el último juez y Saúl fue el primer rey. Y en ese instante pasaron de ser un reino teocrático, donde Dios era el centro de la nación, a ser un reino que dependía de un hombre para las decisiones. Cuando nos convertimos, nosotros vivíamos una vida que podríamos decir donde tú te gobernabas. Vamos a decir que en el reino de tu vida, tu corazón, tus sentimientos, tus ideales eran tuyos. Vivías para ti de tal forma que tú eras el rey de tus decisiones, el gestor de tus planes. Pero cuando nosotros le rendimos la vida a Jesús, decimos que el Señor Jesucristo viene a reinar
en nuestra vida, de tal manera que entonces hay una teocracia individual donde Dios va a gobernar y sentarse en el trono de nuestro corazón. Se lo damos voluntariamente para que Él entonces tome la dirección de nuestras vidas. Es la verdad para todo creyente. Ya no vivimos para hacer nuestra voluntad, sino vivimos para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Desde que oramos y decimos, Padre que estás en los cielos, sea hecha tu voluntad, desde ese instante vamos aprendiendo que hemos renunciado al gobierno del yo para darle partida a la teocracia espiritual personal, donde Jesús es el rey de mi corazón. En toda situación nos damos cuenta que Dios estaba incluido en su caminar con el pueblo. En su actuar, en su accionar estaba Dios incluido. Y obvio, iba a estar también incluido cuando enfrentaran a sus enemigos. Nosotros como cristianos, más allá de lo físico, porque es normal que ahora en nuestra vida no estamos peleando contra ejércitos humanos, y estamos conquistando nada que tenga que ver con tierra, ni terrenos, ni naciones, pero estamos en una batalla espiritual muy fuerte, donde nuestra batalla es por nuestro testimonio, por nuestra alma y por nuestra vida, por nuestra fidelidad a Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de su propia vida, de su ministerio, de su entrega, ya finalizando su vida de ministerio y de fidelidad, dice, he peleado la buena batalla. Utiliza la palabra pelear, luchar, y llama a su vida una batalla, porque es real. Él batalló en su vida, enfrentando situaciones de peligro, enfrentando situaciones de oposición a la predicación del Evangelio, enfrentando enemigos de afuera, enemigos de adentro. Pero su vida es una batalla, y la vida de todo cristiano fiel es una buena batalla, y debemos saber que debemos estar peleando esa buena batalla. La batalla de guardar sobre todo tu fidelidad a Dios. La batalla de dar fruto, de no dar marcha atrás en lo que tú has creído. En estos tiempos que has hecho compromisos con Dios. En estos tiempos en que quieres servirle a Dios. La batalla de serle fiel a Dios. Pase lo que pase. En el Nuevo Testamento aprendemos que en vez de enemigos en plural, tenemos un enemigo. Al fin y al cabo, en realidad, hay un enemigo que tiene un ejército muy grande. Cuando Jesús habló de la parábola de la cizaña y del trigo, leo en Mateo capítulo 13, 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Noten bien, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Más adelante, cuando el Señor explica la parábola, del verso 39, identifica al enemigo. Y dice la Biblia, Jesús hablando, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Quién es el enemigo que los sembró? El diablo. Satanás. ¿Quién fue el enemigo que llevó a la caída de Adán y Eva? Un enemigo, el diablo. ¿Quién fue el que trataba de que Jesús no fuera a la cruz y utilizaba a Pedro en una ocasión? Un enemigo, el diablo. ¿Quién fue que Jesús, estando en el desierto, orando y ayunando, trató de tentarle 3 veces
un enemigo? El diablo. ¿Quién se presenta para acusar a los hijos de Dios? Siempre es un enemigo. El diablo. Así es que nuestro enemigo es uno solo, que en realidad utilizará muchos medios y hasta tiene su ejército. Pero vuelvo a repetir, en San Juan 10:10, en una forma metafórica, Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí Jesús habla de que Él es el dador de la vida, pero que el enemigo, el ladrón, es el gestor de la muerte. Busca hurtar y quitarte y dañarte. El apóstol Pedro en otra ocasión dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, y noten que utiliza otra vez palabra singular, adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese adversario es real. No es un cuento, no es mitología, es la verdad. El primer libro de la Biblia, en el libro de Job, lo tenemos en ese accionar de andar rodeando. Y la Biblia dice en Job capítulo 1 y versículo 7, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el enemigo? Está andando por la tierra. ¿Para qué anda por la tierra? El adversario anda como león rugiente. ¿Qué hace? Buscando a quien devorar. No ha cambiado su propósito. Desde Génesis capítulo 1 hasta hoy día, Él sigue andando buscando a quien devorar. Su propósito es el mismo: desalentar la fe del hombre, alejar al hombre de que le sirva a Dios, cegar el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, estorbarte a ti para que ames al Señor y des fruto en abundancia, quitar la palabra de tu corazón y de tu mente, a fin de que vuelvas atrás del santo mandamiento que se te ha dado, tratar de causar división en tu hogar, en tu familia. Y luego, la palabra ahora nos da una aclaración de cómo el enemigo actúa. Otra porción en Efesios 6:12 dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Noten que aprendemos ahora que el enemigo tiene un equipo de trabajo. Tiene un equipo, un ejército, que la Biblia le llama huestes espirituales de maldad. No es 1, no es 2, no es 3, no es 4, no es 5. Es un poderoso ejército de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo tiene un equipo de demonios que tratan de ayudarle para aniquilar tu corazón y tu alma y tu fe. Es cierto que estamos en esa guerra espiritual más importante que una simple guerra física. ¿Y qué dijo el sacerdote? Deuteronomio capítulo 20, versículo 3. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Oiga bien, iban a pelear contra un enemigo más grande, mejor equipado, y era obvio que esas palabras van en contra del sentimiento que tendrían ellos ante el enemigo. Primero eran que si eran más grandes, que ellos tendrían desaliento.
Lo segundo era que del desaliento al ver el tamaño y los carros y todo aquel material bélico, sintieran temor. Lo segundo, primero el desmayo, luego el temor. Lo tercero sería azorarse. Esto es, estaban casi listos para salir corriendo, azorados, miedosos. Y la cuarta cosa era el desaliento, y la palabra que se usa para desaliento era quebrantado. Es la descripción de un terror creciente. Muchas veces vemos una situación en que nos da miedo, pero nos quedamos. Hay otras veces que una situación nos da miedo y luego nos azoramos, y ese es el momento donde estamos listos para salir corriendo, y finalmente a veces corremos. La Biblia dice en una ocasión en que el rey Ezequías le hablaba a la nación contra los asirios, que venían con un poderoso ejército muy fuerte. Y el rey le dijo al pueblo: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Tenemos que aprender en cualquier situación en que enfrentemos que con nosotros está nuestro Dios, y que aquellos enemigos solo tienen el brazo de carne, pero el brazo de Dios es más poderoso de cualquier brazo de los hombres. Pensemos otra vez en los enemigos de la batalla. Una batalla donde el enemigo no tiene misericordia, una batalla donde el enemigo está bien armado para la guerra, una batalla donde usted podía perder la vida, podía morir. Una batalla donde usted podía ser herido en esa batalla. Por eso la exhortación de no desmayar, no temer, no azorarse ni no desalentarse. Porque un soldado en ese estado no sirve para el ejército de Dios. Es un estorbo para los demás y es un peligro para su propia vida. ¿Sabe usted que muchas de las batallas de la vida primero se pierden mentalmente? ¿Sabe usted que los deportistas tienen preparadores que se especializan en la psicología para motivarles a confiar y a no tener miedo cuando van a enfrentar al adversario? Se dice que el famoso boxeador Cassius Clay, que luego se cambió el nombre de Muhammad Ali, vencía a las personas en la mente, diciéndole palabras, humillándoles mientras iba combatiendo, y la persona se desalentaba y poco a poco él se aprovechaba para vencerle. El temor nos desalienta y no permite que vayamos adelante. Es un proceso que debe ser revertido, porque en toda la Escritura aprendemos que los siervos de Dios son valientes y que el miedo y la cobardía no son jamás palabras que describen los hombres de fe. Porque ¿cómo hubiera sido posible conquistar naciones y continentes con el Evangelio con hombres cobardes, con hombres que temieran perder la vida cuando cruzaban el Atlántico y se movían de nación a nación para predicar el Evangelio? Uno de estos hombres misioneros fue Juan Wesley, gran evangelista, teólogo, anglicano, que viajó de Londres hacia América de misionero. Las colonias estaban en América y salió a evangelizar. Pero interesante, habiendo estudiado teología, cuando estaba viajando, uno dice la historia, la biografía de él, mientras viajaba en el barco, pasó un tiempo de tempestad muy dura, muy fuerte, y él sintió miedo, sintió temor. Pero dentro del barco viajaban un grupo de creyentes moravos que cantaban y adoraban al Señor, y él se acercó a ellos
y les preguntó, ¿por qué están calmados? Y le preguntaron a él, ¿usted ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo? Eso lo hizo pensar que siendo un teólogo y conociendo las Escrituras, ¿cómo era posible que él tuviera miedo y terror? Porque si la Escritura era cierta y en verdad Dios era su Salvador, ¿por qué temía a la muerte o por qué temía la situación? Eso le llevó a la reflexión y a un arrepentimiento profundo en su vida. Jesús dice en Lucas 12:4, amados míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de temor, en realidad, el temor más grande es el temor a la muerte. ¿Qué le pasaba a aquel hombre teólogo y conocedor de las Escrituras que estaba en aquel barco que se movía de un lado hacia otro, que temía morir? Porque Jesús le dice a los discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, porque Él sabe que el temor más grande del hombre es el temor a la muerte. El temor es el mayor adversario de toda persona. El temor es el adversario más grande del inconverso. El temor a la muerte es lo que hace que la gente sufra al tener una noticia que le puede impactar y que le digan que tiene una enfermedad incurable. El temor a la muerte hace que la gente huya de aquel que pueda contaminarle con una enfermedad. La Biblia dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte vivían durante toda la vida sujetos a servidumbre. Leo ahora ese texto en una versión moderna, nueva traducción viviente, diciendo, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. El cristiano no puede tener miedo a la muerte. ¿Cómo podrías tú predicarle a una persona y compartirle tu fe si tú tienes miedo a la muerte y la persona está enferma? ¿Cómo tú puedes predicarle una palabra para motivarle a que confíe en el Señor cuando tú tienes cobardía y miedo a la muerte? En estos tiempos debes replantearte si la situación de la pandemia del COVID está probando tu alma para saber si tú tienes temor a la muerte. ¿Estás encerrado porque eres una persona que eres cautelosa? ¿Estás encerrado o no quieres salir o tienes miedo a salir sencillamente porque le llamas a eso prudencia, o la verdad es que tienes miedo a la muerte? Y si tú como cristiano tienes miedo a la muerte, estás en un tremendo problema. Eso indica que necesitas, como Juan Wesley, acercarte al Señor y conocerle de veras. Pues no hay ninguna razón para que le temas a la muerte. Si es verdad que Cristo es verdadero, y si es verdad que Él venció a la muerte, y si es verdad que tienes vida eterna. Así es que estamos viviendo en un mundo con crisis, pero tú no puedes vivir la vida con miedo. Es tiempo de que la iglesia haga su trabajo. Es tiempo de que la iglesia se congregue. Es tiempo de que camines y que sepas que la muerte no es tu enemigo, ni tienes por qué temer absolutamente nada. Y vuelvo a repetir, examina tu corazón. De hecho, nosotros como cristianos oramos todos los días diciendo, Maranata, que el Señor venga. Nosotros como cristianos anhelamos que Jesucristo levante a aquellos que han muerto en Él y nos transforme en este cuerpo y nos dé un cuerpo glorificado. Anhelamos su venida. En la mañana mi oración, parte de mi oración es Maranata. Parte de mi oración es, Señor, ven por mí cuando quieras. Estoy listo para esperarte. Examina si estás listo para que venga el Señor.
Porque dice el versículo 4, dice ahora de esta manera: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. La razón por la cual el pueblo podía salir sin temor era porque Dios iba a luchar por ellos, iba a hacer la guerra por ellos, iba a ser parte de la guerra por ellos y los iba a liberar y a dar la victoria. Esa decisión divina resultaría en la salvación de su pueblo. Amado hermano que me escucha, su amigo que me escucha, ¿crees que Dios pelea por ti? ¿Hace la guerra por ti? ¿Crees que Dios te ha salvado y conoce los días de tu habitación? ¿Crees que Dios marcó tu vida para indicar el día en que vas a ver su rostro? ¿Crees que está en las manos de Dios? Entonces, no tengas temor absolutamente para nada. No es la voluntad de Dios el temor, y como hemos visto en la Escritura, ningún siervo de Dios jamás ha sido cobarde ni temeroso. Ha hecho lo que ha tenido que hacer: testificar la grandeza de Dios y mostrar su fidelidad a Dios en medio de cualquier circunstancia. Y repito diciendo, no habría misioneros en lugares tan peligrosos como Irán, Egipto. No hubiera jamás llegado un Guillermo Carey a la China, ni un Livingstone al África. Si hubiera tenido temor a la muerte, temor a la fiebre, si hubieran tenido temor a los caníbales, o hubieran tenido temor y terror a los que persiguen a los cristianos, nunca hubieran predicado la palabra. Hoy nuestra guerra en muchas partes no es contra esas personas. Hoy nuestra guerra muchas veces es contra, a veces, una enfermedad. Sé valiente. Protégete, pero cree que el Señor es que al final guarda tu vida. Gracias. Le damos a Dios en esta noche por haber entendido esta palabra. Que Dios te bendiga. Fortalécete en el Señor y en el poder de su gracia.